Bueno, estaba planteado el tema, ¿qué pasó el domingo? Anunciamos que estaba Sergio Abrevaya con nosotros, también se suma Jorge Cercel, que estaba convocado, pero yo no, estaba fuera del estudio y yo no sabía que había llegado. Legislador de Proyecto Sur y además compañero de fórmula de Pino Solanas en el turno del domingo. ¿Qué lectura hacen? Yo creo, como decía antes Felipe, que se nacionalizó la elección, a pesar de lo que vos decís del tema de los porteños, Es descriptivo, aunque suene por ahí, digo, no, es un dato de la realidad eso, que es el distrito más favorecido por subsidios. No, es una parte de la realidad. Sí, está bien, correcto. Es la coparticipación más baja de la Argentina y es el 25% del Producto Bruto Nacional. Así que ahí hay una cosa de devuélvanos la plata. Muy bien planteado, está bien, tenés razón. Y entonces sí balancear esto, como decís, que es cierto que el interior paga tarifas más altas. Pero pasa esto, está como maraneado el presupuesto de la ciudad, viene de una época que la ciudad no era autónoma, entonces la devolución tiene todavía rubros pendientes como estos, ¿no? Entonces yo creo que el día que se limpie eso vamos a ver realmente cuánto le correspondía a la ciudad, el día que además recupere policía y justicia. Ahora yo creo que estos temas, justo estos que estamos hablando, no estuvieron en la agenda de la ciudad, lamentablemente, que la decisión electoral pasó por otro lado, más nacionalizada, y que tuvo un enorme impacto sobre las demás fuerzas. Puesto en esos términos es como una oportunidad perdida muy valiosa, digo, porque se discutía además el otro nivel de gobierno que era el de las comunas. Sí, y aparte un gobierno que yo creo que tiene muchas cosas cuestionables, pero además me parece que hay que hacer una autocrítica desde lo que se llama el progresismo histórico en la ciudad de Buenos Aires, esas fuerzas políticas que creemos y que creíamos en la inclusión, en la integración, en la participación ciudadana, ese sueño de la Constitución del año 94. Digo, hay que hacer una autocrítica porque de Macri para acá, o quizás de la elección del 2003 de Ibarra, que dice Macri sí, Macri no, anti-anti, es que se pauperiza la política, deja la agenda fuera de la ciudad, si el subte, si esto queda fuera en la elección. Se debate durante 4 años, pero en la elección queda fuera. Sí, termina siendo una cuestión de personajes y simpatía por uno o por otro. Casi ganó Macri sí, Macri no. Estos son los últimos años de la elección. Entonces, imposibilita muchísimo llegar con otros mensajes y barre y concentra de una manera mala, ¿no? Jorge, tu análisis. Bueno, más o menos coincido con el de Sergio. Se nacionalizó. En realidad no es que se nacionalizó, la nacionalizaron la campaña. O sea que había todo un interés del gobierno de que el opositor a Cristina fuera Macri. Hay vasos comunicantes, negocios conjuntos, y se hizo todo lo posible como para que se fuera polarizando muy de a poco en función de ¿qué? De que el gobierno tiene sus medios y la oposición tiene los suyos. Los dos son aparatos de gobierno, tienen mucho dinero. Es interesante lo que decís, porque siempre, yo lo planteé alguna vez en el programa, de alguna manera Macri fue elegido por el gobierno como rival, ya en aquel momento en que partieron el espacio entre Ibarra y Tellerman, lo favorecieron, digamos, pero por supuesto, en términos objetivos. Mi idea es que Kirchner lo eligió como rival. Pero por supuesto, porque es un poco lo que dice Sergio, no discutamos la corrupción, no discutamos el mal gobierno, es decir, a ver, el domingo resuelve el problema de los 180 millones de dólares que se va a pagar por kilómetro, casi el triple de lo que se paga en otro país. Resuelve el problema de la destrucción y el desguace de los hospitales públicos y la denuncia que yo presenté de 10 millones de pesos que dejaron vencer de medicamentos. Resuelve el problema de los colegios no construidos, mentidos por Macri y no haber podido Burris presentar pruebas de esos colegios en la justicia. Claramente son temas que no aparecieron en la campaña. Un jefe de gobierno que pidió su propio juicio político, que fue sometido a una comisión investigadora por espionaje. A ver, si todo eso no hace a la política de Buenos Aires, tenemos que creer que los porteños vivimos en Marte. No, no es así. O sea que hay hubo una intención de que se polarizara, hubo un acuerdo de que se polarizara, hay intereses comunes, hay negocios de debido con Macri, por eso Franco Macri pronunció ayer su declaración de que votó a Macri pero ahora va a votar a Cristina. Ahora, tiene que haber también un mea culpa, digo, del resto de la oposición, porque cuando uno ve que además el resto estaba saquemos estos dos, había 15, 14, bueno, no importa, había 13 candidatos del otro lado de la oposición, y en varios de ellos uno podía encontrar hasta coincidencias. Bueno, ellos han tenido la fuerza que más resistió, pero
¿no? Digo, no ha sido mala en esta polarización la elección, pero yo creo que sí, que hay una parte de autocrítica que debemos hacer, siempre algo de responsabilidad tenés, incluyendo lo que dice él, ¿no? Es decir, démonos cuenta que ellos polarizan, que son gobiernos, que tienen plata, bueno, está bien, pero ¿cómo se arma de este lado un relato de ciudad nuevo, ese sueño de ciudad diferente, que incluye, que es mejor, que es más eficiente, que resuelve el problema de la gente, de este lado? Y eso yo creo que lo tenemos que hacer en estos años para entender que en los próximos 4 va a volver a pasar lo mismo. Los partidos del poder, Macri y Cristina, van a volver a plantearnos, o los que estén, van a volver a plantearnos una lógica anti, ¿no? Este no soy yo, este no soy yo. Y van a tratar de sacar el debate de la ciudad de la agenda. Nosotros tenemos que lograr en estos 4 años incluirla tan fuertemente que estos temas no escapen. Él decía algo que es real, el costo del subte. La ciudad tiene 46 kilómetros de subte. Macri prometió, nosotros lo pasábamos en YouTube, en el debate con Tellerman, 14 kilómetros, no 10 como pasó en la historia, 14. Dice, son idiotas si no construyen 14 kilómetros por año. Lo dicen, lo pasamos por televisión, una cosa increíble. El tipo hizo 300 metros. ¿Cómo salió eso del debate? ¿Cuál fue el fenómeno que lo sacó tan fuertemente que le dio igual el 47% de los votos, que no tiene castigo eso? Ahí tenemos que encontrar la manera de este lado. Déjenme preguntarle, porque me queda un minuto nada más. ¿Cómo, digamos, con esta lección, lección en el sentido de aprender, digamos, buscando aprender, qué creen que deben plantearse sus respectivas fuerzas de cara al turno presidencial? No, bueno, nosotros tenemos un candidato que es Alcier Argumedo y Jorge Cardelli, y la verdad que vamos a seguir sosteniendo lo que hemos pensado siempre, digamos, no vamos a cambiar. ¿No van a bajar la candidatura en favor de Wiener, por ejemplo? No tiene sentido, porque nosotros no pudimos llegar a un acuerdo por un problema de tiempo. Y Proyecto Sur tiene su propia impronta, su programa, las 5 causas, y eso no lo vamos a bajar. Y una cosa que te quería decir también, comentar, porque en realidad, digamos, definir lo que pasó en esta elección es una discusión larga y son muchos los factores, pero lo cierto es que, digamos, cuando no hay crisis, el ciudadano trata de que no le muevan el sillón, quiere que el sillón, si no se le mueve, mantenerse quieto. Ahora, cuando ve que la crisis le mueve el sillón, se agarra de cualquier cosa, menos del que está gobernando. Y los momentos de crisis son en donde se producen los grandes cambios. Esto no lo digo yo, lo dijo Adam Smith, lo dijo Federico Engels, digamos, está analizado por muchísimos hombres de la política y de la economía. Bueno, evidentemente todavía en la Argentina no se registra una situación económico-social grave, por lo menos... Que tenga impacto en la política. No, y que tenga impacto en los medios de comunicación. Tu conclusión, lo más breve que puedas. Sé que soy un poco tirano, pero entendeme. Para la presidencial nosotros sostenemos a Carrió que va a seguir adelante, son elecciones diferentes, Macri no está en la presidencial, así que puede haber un nuevo escenario en el 14 de agosto, no sabemos cuál es, pero puede haber un nuevo escenario. Y yo coincido mucho en lo que él planteaba, ¿no? La situación de no crisis hace que el ciudadano, sobre todo en Buenos Aires, quiera que las cosas permanezcan igual. Y ahí uno se pregunta cuánto habrá de razón de algunas encuestas que decían que alguna parte del electorado de Macri votaría a Cristina, ¿no? Habrá que verlo, pero qué fenómeno, ¿no? Eso lo sabremos en algunas semanas más seguramente. Sergio, gracias Jorge, disculpen porque nos quedamos sin tiempo. En el próximo bloque con nosotros, Fina Delgado de Gordillo, ustedes saben, le pese a quien le pese.